Bienvenidos al segundo capítulo de Geología para Todos. Hoy van a ver que la geología puede asustarnos o puede maravillarnos. Pero hoy también vamos a ver algo muy importante, y son las bases de la interpretación de rocas. Ok, entonces, ahora sí, buenos días. No sé si querramos dar alguna opinión acerca de lo que vimos la clase pasada. Si alguien quiere hacer, bueno, un recuento rápido, decir alguna cosa de la clase pasada. ¿Por qué? Porque pues algunas de esas cosas las vamos a retomar en esta clase. Entonces, pues, bueno, me gustaría saber qué pensaron de la clase anterior, algún dato curioso, cosa que no sabían, algo que pensaban que era de una manera y resultó que según la geología es de otra. Sí, no sé qué quieran decir al respecto. Bueno, pues a mí me llamó la atención cuando dijeron que usaban los fósiles para datar como las capas. Sí, Mm, Como que me pareció que cuando lo dijeron como que era muy obvio, pero nunca se me había ocurrido que era así. eso lo vamos a ver constantemente y específicamente en la clase de hoy si alcanzamos a llegar a datación relativa. Veremos que hay una serie de principios que en este momento, si los vemos, creemos que son bastante obvios y que pues lo más seguro es que la gente desde el principio pensara de esa manera hiciera ese tipo de razonamientos. Sin embargo, pues vamos a ver que cada uno de esos razonamientos simples u obvios, pues realmente lo que hicieron fue, digamos que de cierta manera, generar un avance importante en el entendimiento de la geología y en el estudio de las capas sedimentarias. ¿Alguna otra opinión? Ok. Entonces, antes de comenzar, quería... buenos días. Ah, lo siento. Sí, pues yo no sé si les llegó el correo a todos. Yo la verdad cogí la lista más actualizada del CIA, pero sí olvidé enviarte el correo a ti, Judith, que lo siento mucho. Se me había olvidado por completo. Em, entonces, ¿qué? Antes de empezar, quisiera que habláramos un poco de Meet, de Meet no, sino de Zoom. Si se dieron cuenta en el correo, yo les adjunté al final un pequeño comentario en donde adjunté también un número de teléfono. Ese número telefónico yo lo probé, sirve para toda Colombia y lo que hace es que ustedes puedan unirse a la clase mediante una llamada. Esa llamada es gratuita, entonces pues claramente no voy a esperar que si ustedes tienen problemas de internet vayan a recibir la clase de esa manera, pero sí esperaría que si tienen problemas de internet, eh, por medio de su celular se comuniquen a la clase y me lo hagan saber. ¿Sí? Después de eso, pues claramente pues no los obligaría a que se queden en clase ni mucho menos. Sin embargo, sí es una manera de controlar que, digamos, yo puedo pasar inasistencias siempre y cuando sean justificadas, ¿verdad? Entonces, pues esa era una de las observaciones que quería hacer antes de empezar la clase. Una pregunta antes de seguir. ¿Ustedes pueden ver bien el título de la diapositiva? Sí, No, profe. profe. Sí. Ay, no, yo sí, Sí. no. Lo que pasa es que yo tengo pues como la barra de herramientas y a mí me está tapando el título de la diapositiva. No sé si a ustedes les pase lo mismo. No, señora, ahí se ve claro. Ok.
Bueno, entonces empezamos con la introducción a la geología. Y cuando hablamos, bueno, a mí me gusta tratar esta clase, digamos que empezando a abordar temas que son de interés común para todos, científicos y no científicos, ¿sí? Personas que hayan tenido la oportunidad de ir a la universidad o personas que no. El relieve, la geomorfología, son cosas que pues siempre nos han llamado la atención. En esta imagen, por ejemplo, ustedes se dan cuenta, lo primero que podemos ver y que nos llama bastante la atención es ese cono volcánico que está allí. No tenemos que ser geólogos, no tenemos que estar estudiando en la Facultad de Ciencias para que esto nos llame realmente la atención, ¿verdad? También para tener alguna idea de que este tipo de situaciones pues afectan de cierta manera a los humanos, siempre y cuando pues nosotros estemos cerca a este tipo de procesos. La segunda cosa que nos podría llamar la atención sería el lago que tenemos al fondo. Podría ser un lago simplemente agua dentro de una depresión cualquiera. En este caso parece más una caldera, es decir, que ahí debajo también habría un aparato volcánico. Y aquí tenemos, digamos que una caldera, en términos generales, se genera cuando hay un derrumbe de toda esta estructura de este edificio volcánico, ¿sí? Se derrumba y genera este tipo de geomorfologías. Pero también podemos ver otro tipo de cosas interesantes más al fondo, y es, por ejemplo, la aparición de ambientes glaciales. Particularmente a mí me llama bastante la atención ese tipo de ambientes y creo que no soy el único, ya que esos ambientes pues son ambientes a los que no estamos acostumbrados, ¿verdad? Que posiblemente se den procesos que nosotros no conocemos, procesos que nosotros no entendemos y pues que claramente desde cualquier punto de vista geológico o incluso biológico, si queremos estudiar algún tipo de organismos que viva allí, pues necesitaremos saber, en principio, los procesos más básicos desde el punto de vista geológico que ocurran en ese ambiente. Entonces, dentro de la geología, ¿qué vamos a tratar? Procesos volcánicos, por ejemplo, lo que estábamos hablando, fenómenos de remoción en masa, claramente en el sentido de que ellos afectan a la humanidad cuando ocurren en centros poblados, por ejemplo, ¿sí? Formación de montañas, claramente, la aparición y desaparición de continentes, ¿sí? Que es uno de los temas más interesantes, a mi manera de ver, de la geología, entendiendo que primero, y yo creo que la mayoría de ustedes sabrán eso, y los continentes que existen hoy en día no han existido siempre, y todo aparentemente inició con... sí, ya estamos grabando. Todo aparentemente inició con un pequeño mini continente, ¿sí? Al principio todo estaba cubierto de agua, todo estaba debajo del nivel de agua, pero con la evolución de la corteza terrestre empiezan a aparecer los continentes, ¿sí? Entonces no estos continentes que tenemos ahora o estas masas que emergen no han existido desde siempre, sino que han venido, digamos que apareciendo, pero también ganando tamaño, ¿sí? Después veremos que la corteza continental difícilmente se puede reciclar y que realmente la corteza que se recicla es la corteza oceánica. Bueno, entonces aquí venimos de una imagen en donde encontramos unas geometrías, digamos, complejas, ¿sí? En este caso, en la primera parte vemos todo lo contrario, una geometría bastante sencilla, pero muy linda, ¿sí? Estéticamente me parece, yo diría, perfecta. Tenemos unas líneas continuas. También podemos ver aquí una superficie completamente lisa y contrastando con la otra parte, esto es una duna de arena, claramente, y estamos hablando aquí de un ambiente desértico, y en la otra cara de la duna vemos estas estructuras, se generan por el viento y se denominan ondulitas. Esas ondulitas
dependiendo de la velocidad del viento, me estarán indicando justamente la dirección en la que soplaba el viento o cuántas direcciones de viento habían en ese desierto o existen en ese desierto. Entonces, bueno, también vemos el contraste aquí al fondo, donde nuevamente vemos unas cordilleras, donde vemos unas montañas con unas geometrías, o bueno, con una geomorfología bastante abrupta y contrastando con esta geometría tan bonita, tan sencilla, ¿sí? Pero de alguna manera tan limpia que muestra esta duna. Entonces, bueno, aquí hay un video. Este video trata de mostrar, es una animación de la erupción del volcán Vesubio, una erupción que ocurrió aproximadamente en el año 70 antes de Cristo. Y pues aquí lo que quiero que veamos es la cantidad de procesos geológicos que se dan cuando ocurre una erupción, ¿sí? No todos, o sea, no todas las erupciones ocurren de la misma manera, pero en este caso, debido a la energía o debido al tamaño, no sé cómo decirlo en este momento, de esa erupción, a la magnitud de esa erupción, pues se desencadenan otro tipo de eventos geológicos. Entonces quiero que lo veamos y vamos describiendo poco a poco. Bueno, entonces vemos que ahí pues es un día normal en Pompeya, ¿sí? Una mañana como esperarían ellos, como cualquier otra mañana. No se espera absolutamente nada nuevo, pero vemos aquí cómo empieza a salir humo o sí, una columna de ceniza del volcán. No siempre que ocurra eso, pues va a haber una erupción inminente, pero pues en este caso sí se dio. Todo esto ocurrió en el mismo día. Observen aquí, pues la actividad volcánica va aumentando. Ya a la 1 de la tarde vemos que, bueno, aquí sí fue una erupción pequeña, ¿sí? Aquí una emisión de cenizas. Obviamente, pues esto ya nos está indicando que la actividad volcánica va a ocurrir en ese momento y se dan cuenta cómo empieza a caer ceniza sobre la ciudad. Las erupciones pueden durar, en este caso, un día o pueden durar varios días. Observen aquí, a las 2 horas ya teníamos la ciudad o los techos de esa ciudad llenos de ceniza. Todo esto es ceniza, con todas las implicaciones que eso tiene, ¿no? Para la respiración de las personas y de los animales. Y observen aquí cómo se empieza a tapar el cielo debido a esa emisión. Es decir, empieza a haber oscuridad más de la que debería para esa hora del día. Por aquí, si ustedes se dan cuenta, empiezan a ocurrir ciertos fenómenos eléctricos que se están estudiando actualmente. Pero miren aquí cómo empiezan a haber estas ocurrencia de fuego, justamente porque esos materiales que salen del volcán vienen calientes, ¿no? Así como puede haber ceniza, pueden haber materiales mucho más grandes que pueden ser expulsados y justamente son los responsables de que los techos se hayan dañado. Sí, en este caso empiezan a ocurrir terremotos. Lastimosamente no se vio bien en la imagen, pero empiezan a ocurrir ciertos terremotos que también se encargan de quitar la estabilidad o de reducir la estabilidad de todas las construcciones, que obviamente pues no estaban diseñadas para soportar ningún tipo de terremoto. Aquí, bueno, ya si ustedes se dan cuenta, la ciudad está hecha a pedazos y empiezan aquí ustedes a ver un proceso. Esto se denomina una nube ardiente. Sí, es una cantidad de material que baja muy rápidamente, pegada al suelo. Digamos, entre el suelo y ese material hay una capa de aire que permite que hace que esa nube gane gran velocidad. Y además vuelvo y les reitero, esa nube viene con una temperatura bastante alta, ¿sí? Bastante alta. Que si nosotros estuviéramos en ese momento, pues esa nube nos va a quemar,
se nos va a quemar vivos. Claramente, tal vez uno no pensaría, si hubiese estado en esa ciudad, no pensaría que algo que ocurriera tan lejos en ese volcán pudiera afectarnos de esta manera, ¿sí? Entonces las magnitudes de las erupciones pues pueden ser desde erupciones completamente inofensivas a erupciones de estas características. Esto va a depender del ambiente tectónico o el ambiente, digamos, el contexto de las placas tectónicas que tengamos en ese momento, en esa área. Va a depender también de la composición de esa lava, va a depender de la cantidad de gas de esa lava y de la temperatura de esa lava. En general, podríamos decir que depende de la viscosidad de la lava que va a salir por ese aparato volcánico. De eso depende la destructividad, por decirlo de alguna manera, de una erupción volcánica. Pero por aquí también tengo otro video en donde vemos fenómenos de remoción en masa. ¿Sí? Podríamos esperar o podríamos pensar que un fenómeno de remoción en masa podría tratarse de un par de rocas que caen a una autopista o que caen a una avenida, pero ustedes se dan cuenta, pues eso también dependerá de las condiciones de inestabilidad y de la altura que tenga ese afloramiento rocoso que está expuesto a esa inestabilidad. Por aquí, si ustedes se dan cuenta, lo que se movió fue una gran cantidad de material en términos de volumen, muchísimo. En este caso, pues ese material cayó al océano, pero pues este tipo de cosas también han ocurrido en ciudades, por ejemplo, como Bogotá, o en las carreteras del país, ¿no? Aquí también vemos otro tipo de fenómeno. Sin embargo, aquí esto parece mucho una mina, algún tipo de extracción se está haciendo aquí, y aquí pues esto pudo haber sido desencadenado por una explosión, ¿no? Por aquí ustedes ven pues los carros. Tal vez mal controlada, tal vez no esperaban que después de dada esa explosión se fuera a generar ese tipo de fenómenos, ese tipo de fenómeno desde el punto de vista del tamaño o del volumen que pudo mover la explosión. Pero esto parece que pues, es desencadenado, ¿no? Tenemos aquí maquinaria de extracción que puede ser para la extracción de arena, por ejemplo. Aquí posiblemente tengamos una carretera o algo de ese estilo. Y nuevamente, algo que parece que no se estuviera moviendo de un momento a otro, cae. ¿Sí? Eso pasa en todos los países, incluido el nuestro. Si se dan cuenta, una de las cosas que podría decir que hay mayor probabilidad de que esto ocurra, pues es en países con topografías complejas como la nuestra. Esto no ocurre en todos los tipos de roca, ¿sí? Esa pendiente de ese talud, de ese afloramiento, pues no solo depende de esa pendiente, también depende de la estructura de la roca y de qué tan fracturada está esa roca. Aquí podemos ver otro, en este caso parece más una erupción. Y aquí tal vez lo que ocurre aquí, bueno, yo apenas vi este video, pensé que se trataba de algún tipo de terremoto. Sin embargo, lo que ocurre es que estas casas están construidas como en un volador. En la parte de atrás hay un mirador y ellos construyeron en el borde de ese mirador. Y pues claramente la roca donde estaban sustentadas no fue tan fuerte como para soportar casas de 2 o 3 pisos y ocurren este tipo de cosas. No sé si ustedes conozcan Sierra Morena, un barrio en Ciudad Bolívar. Cuando yo estaba en el colegio, ocurrió esto, ¿sí? Y sepultó como a 3 familias, no a los que estaban encima, incluso, no a los que estaban, no a los que habían construido aquí, sino a los que habían construido debajo de estos, ¿sí? Todo este material le cayó como a 3 casas y pues hubo varios muertos. Bueno, entonces, ¿qué es la geología? Podríamos decir que es una ciencia natural que se encarga de estudiar al planeta Tierra, los materiales que lo componen, los procesos a que están sometidos esos materiales y sus implicaciones en la vida del ser humano.
Bueno, esto de la vida del ser humano, pues es cierto. La geología se enfoca, sí, trata de alguna manera en la actualidad la preservación de alguna vida, es principalmente la vida de los seres humanos, con esto de gestión del riesgo, ¿sí? Ese tipo de estudios no se hacen en lugares donde no hayan personas, ¿sí? Pues digamos que podemos partir del hecho de que al reconocer que todos estos procesos que ocurren, tanto erupciones como inundaciones, como caídas de roca, todos estos procesos son naturales y pues en los ecosistemas, entre comillas, naturales, pues eso debería ocurrir, ¿sí? Entonces, pues claro, lo que se trata es de evitar que eso ocurra cuando haya una afectación a personas. Eh, bueno, eso es una definición bastante sencilla de lo que sería la geología. Sin embargo, yo prefiero una definición mucho más sencilla que me la dio el profesor con el que vi una materia en el primer semestre, que me pareció espectacular ese profesor. Una de las características que yo recordaré de él siempre es que pues siempre él fue un geólogo de industria, él trabajó en petroleras hasta que se pensionó y luego llegó a la universidad, no tenía ni un solo posgrado. Sin embargo, en mi opinión personal, ha sido uno, o fue uno de los mejores profesores que tuve en la carrera, que manejaba la geología muy bien. Y la definición de él es que la geología no era nada más que litología y estructura, ¿sí? Cuando yo voy a un área y defino la litología de esa área y la estructura de esa área, ya hice la geología, ¿sí? La geología general, la geología, digamos, fundamental. Claramente después de eso tenemos otras ramas de la geología mucho más avanzadas, donde tenemos, por ejemplo, la paleontología, donde tenemos sedimentología, tenemos estratigrafía, entre otras. Pero en términos generales, cuando vamos a un área donde no conocemos nada de la geología, siempre y cuando determinemos qué tipo de roca es la que tenemos en esa área, que esa es lo que llamamos litología, ¿sí? El tipo de roca. Por ejemplo, yo quiero definir la litología de esto. Lo que tengo que llegar a mirar es cada una de estas rocas, qué tipo de rocas son. Y esa es la litología de cada una de esas capas. La estructura se refiere a la disposición de esas capas en el espacio. En este caso, pues es cuestión de perspectiva, pero en este caso las capas para mí son horizontales, totalmente horizontales, ¿sí? Si yo defino eso en esta área, pues ya estaría dando la estructura de esas rocas. Sin embargo, pues no siempre ocurre esto, ¿no? La tectónica, algunos procesos como por ejemplo el choque de meteoritos también puede cambiar esa estructura de las rocas, la disposición de la roca. Por lo tanto, la definición de cómo está dispuesta la roca en el espacio pues es muy importante porque nos ayuda a reconstruir la historia, los procesos que ocurrieron en esa área. ¿Sí? En este caso pues podemos hablar en principio en este lapso de tiempo, que podemos reconstruir desde la roca más basal hasta la roca más, más al tope, pues podemos ver o podemos inferir que es una historia demasiado tranquila, ¿sí? No, no hubo unos cambios aquí bruscos, por lo tanto, pues podemos ver que esta roquita, por ejemplo, esta capita blanca, comparado con esta capita, pues podríamos decir que son paralelas, ¿sí? Más adelante vamos a ver una serie de principios que nos va a ayudar a identificar zonas en donde hay algún tipo de perturbaciones y zonas en donde no las hay. Un ejemplo de esas zonas en donde no hay perturbaciones es esta. Entonces, en ese cuento de qué es la geología, vamos a hablar de dos subdivisiones de la geología, ¿sí? Dos maneras de abordar la geología. La primera subdivisión es la geología física y es lo que vamos a tratar con mayor detalle en este curso. Es decir, vamos a describir rocas, vamos a, vamos a describir ciertos procesos que ocurren en ambientes sedimentarios, en ambientes geológicos,
que permiten que se desarrolle un tipo de roca u otro, ¿sí? Claramente esto hay que entenderlo bastante, los procesos que generan la roca, así como la roca que se genera debido a ese proceso. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos en un afloramiento no vamos a ver el proceso si es que queremos reconstruir algo que ocurrió hace miles o millones de años. Nosotros no vamos a ver el proceso en acción posiblemente, sino lo que vamos a ver son los resultados de ese proceso. Y los resultados de los procesos geológicos, la mayor parte del tiempo son rocas o tienen que ver con rocas, ¿sí? O tenemos rocas o no las tenemos. Y es igual de importante encontrar la roca como no encontrar. Las dos cosas nos ayudan a reconstruir la historia. ¿Sí? Entonces, nos ayuda, esta geología física trata de describir los materiales de los que se compone la roca y comprender los procesos que actúan en superficie y en el subsuelo, ¿sí? Por ejemplo, la tectónica tiene que tratarse gran parte de ella desde lo que ocurre en el subsuelo, ¿sí? Y los resultados de esa tectónica pues se ven en superficie. Nuevamente, ese es el enfoque principal de esta asignatura. Luego lo que viene es la geología histórica. Una asignatura de geología histórica no sería completa si nosotros viéramos eso como una especie de manual o una especie de libro en el que yo les voy a empezar a contar, hace 4.500 años pasó tal cosa, hace 4.000 años ocurrió lo siguiente, hace 3.900 años ocurrió esta otra cosa, porque eso no sería una geología histórica completa, ¿sí? Recordando que esto es una ciencia, pues necesita un soporte, ¿sí? Y ese soporte lo dan las rocas y lo dan los procesos. Si yo no entiendo las rocas, ¿sí? Pues no puedo llegar a entender completamente la geología histórica o no la puedo soportar o me quedo sin criterio para poder evaluar, no sé, algún postulado de alguien que esté haciendo una reconstrucción histórica en algún lugar. Las clases de geología histórica normalmente no, o sea, no traen ese tipo de receta o ese tipo de historia contada, ese cuento de que la Tierra vivía en no sé dónde y entonces después un día salió a buscar no sé qué, no. La geología histórica y esas clases empiezan con columnas estratigráficas, empiezan mostrando este tipo de cosas, ¿sí? A partir de esto es que yo empiezo a contar historia, ¿sí? Pero si yo no entiendo qué es lo que estoy viendo en una imagen o en una columna estratigráfica, entonces yo no estoy entendiendo la geología histórica. La clase de geología histórica es una clase avanzada de geología. Vamos a tocar algunos temas de geología histórica bastante sencillos, ¿sí? Pero claramente esta asignatura puede ser una introducción estupenda si lo que realmente queremos es después ver algo de paleontología y tal vez, si yo no sé la verdad, pero si el departamento pueda permitirles a ustedes ver geología histórica para los estudiantes de biología. Bueno, ya que me acuerdo en este caso, en este punto de la charla, yo a veces voy a decir algunas palabras que pues yo ya considero que son claras, pero pues obviamente que posiblemente no lo sean. Entonces, cuando yo utilice alguna palabra la cual no conozcan específicamente a lo que me estoy refiriendo, pues por favor pueden intervenir y yo con mucho gusto explico ese concepto. ¿Listo? Porque pues en la clase pasada me di cuenta que Daniel usaba algunos términos que tal vez al principio, en el inicio de una clase como estas, no sé qué tanto para los estudiantes de biología, pero pues yo lo digo por los estudiantes que tenemos aquí de filosofía, de ciencias políticas, de ingeniería, ¿sí? Entonces, si estoy si estoy utilizando alguna palabra de la cual no conozcan el significado, por favor, pueden interrumpirme y yo con mucho gusto les hago la explicación. Entonces, aquí claramente lo que vemos es que la geología física debe ir antes que la geología histórica, ¿sí? Entonces, veamos que los procesos geológicos se dan en diferentes escalas temporales, ¿sí? La geología no solamente ocurre en miles o millones de años, ¿sí? Los procesos geológicos también son de segundos o de minutos. Y los estábamos viendo en esos videos que acabamos de reproducir. Una caída de rocas o una avalancha son cosas que pueden tardar segundos, ¿sí? En cuanto a minutos, un terremoto puede durar minutos, ¿sí? En cuanto a días,
En el caso de Pompeya, pues ustedes se dan cuenta, posiblemente fue un día casi completo, pero pues a las erupciones volcánicas pueden durar más de un día, ¿sí? Entonces eso está a escala de días. Y en cuanto a escala de miles y millones de años, pues tenemos, por ejemplo, épocas glaciales o aparición y desaparición de placas tectónicas. Eso son procesos que van a durar entre miles y millones de años. Pero también tenemos una escala espacial, sí, una escala espacial para estudiar esos procesos geológicos. Podemos utilizar una escala microscópica, como vemos en esta imagen, donde lo que queremos es describir los componentes de una roca. Esto es visto, o sea, lo que estamos viendo aquí es una roca a la que se le ha hecho una sección delgada, ¿sí? Tal vez tiene algún tinte y estos colorcitos azules que hay entre estos granitos, que realmente son granos de cuarzo, eso azulito lo que me está mostrando son espacios de poros, ¿sí? Normalmente se aplica algún tinte para que se entienda mejor que ese espacio es vacío. Entonces vemos aquí que qué es lo que se puede escribir de esa roca a esta escala. Se puede escribir qué tipo de mineral está componiendo la roca, cuál es el tipo de contacto que existe entre uno de esos granitos y el otro, ¿sí? Qué tan pegados o qué tan despegados están. Pero además cada uno de esos granitos se puede describir viendo su forma. Después veremos que la forma de esos granos me van a decir muchísimo de la historia de una roca. Van a hablar del transporte de esa roca. Por ejemplo, me van a hablar de algo que denominamos madurez composicional de la roca o madurez textural de la roca. Entonces eso lo vamos a ver a escala microscópica. A una escala de muestra de mano, y si se dan cuenta, una muestra de mano tiene este tamaño comparado con esta monedita que tengo acá. ¿Sí? Es algo que podemos tomar en la mano, justamente por eso su nombre. Y en esa muestra de mano podemos darle características a la roca como su laminación. ¿Sí? Cuando vemos, digamos, rocas sedimentarias, voy a volverme un par de diapositivas, a esta escala lo que estamos viendo es estratificación. ¿Sí? Cada una de estas grandes capas, si ustedes se dan cuenta que hay cambios de color, hay cambios de textura. Entonces, y bueno, esos cambios de color y de textura me permiten a mí definir una superficie que va a dividir una capa, como esta negrita que estoy apuntando, de esta otra, ¿sí? Es esta blanca. Por diferencia de textura, por diferencia de coloración, podemos hacer esa distinción de esas dos capas. A esta escala hablaremos de estratificación. Pero si yo cogiera esta capita blanquita y sacara una muestra pequeña con un martillo, posiblemente esa capa también tenga unas lineecitas así, obviamente pues con un espesor digamos, más delgadas, ¿sí? Mucho más delgadas, pero veríamos lineecitas aquí adentro. Esas lineecitas es lo que denominamos laminación, y claramente esa laminación se puede ver a escala de muestra de mano, por ejemplo. O si estamos haciendo una recolección de invertebrados, de fósiles de invertebrados, también esta escala es bastante apropiada. A escala de afloramiento, por ejemplo esta, podemos ver la estratificación, ahora sí, la división entre capas, ¿sí? Podemos verla, pero también podemos meternos con la estructura. Y cuando queremos ver estructura, nos tenemos que referir a fallas, por ejemplo, a pliegues. Después veremos eso con más detalle en la parte de geología estructural. En este caso yo no sé si sea claro y creo que no, pero esto que tenemos aquí es una capa que en este caso, que nuevamente debería ser horizontal, pero en este caso está vertical. Y toda esta sección está verticalizada, ¿sí? Eso tiene que ver con la estructura. Y si se dan cuenta, pues esto solo lo puedo ver a escala de afloramiento. Esto es un afloramiento. Sí, es una intersección entre la roca y la superficie, de tal forma que yo pueda ver la roca sin tener que hacer huecos, ¿sí? Sino que yo la encuentro expuesta. Esto es lo que se denomina un afloramiento. Pero también podemos trabajar la geología a escala de mapas, digamos a escalas de más de 100 kilómetros cuadrados. En este caso les muestro un mapa geológico
de Colombia. Después espero que podamos con más detalle hacer una descripción general, pero esperemos que completa de lo que es un mapa geológico y de qué partes tiene y qué nos dicen los colores, ¿sí? Pero en este caso lo que vemos es una distribución de rocas y una distribución de temporalidad de esas rocas, ¿sí? Todo eso nos ayuda a tomar decisiones de nivel administrativo incluso del país, ¿sí? Porque esto está muy relacionado, por ejemplo, con yacimientos minerales. Entonces sabremos, y si pusiéramos nosotros un mapa de dónde se está extrayendo oro o dónde se está extrayendo algún otro tipo de metal, pues veremos que van a estar enmarcados en ciertas zonas con ciertos colores que se presentan en este mapa. También si vemos pues donde se están haciendo la mayor extracción de petróleo, pues también veremos que se concentran en ciertas zonas con cierta coloración y de cierta litología que se presentan en este mapa. Pero bueno, también podemos ver si hiciéramos un mapa de riesgos, que esos riesgos también van a estar asociados a la geología que tenemos en cada una de las partes o de los puntos de Colombia. Bueno, entonces, bueno, nuevamente tratamos de hablar de cuál es la relación entre la geología y el hombre. Aquí vemos, por ejemplo, otra vez un volcán gigantesco. Y tenemos aquí una ciudad muy cerca, ¿sí? Esa es la relación que tiene la geología, la relación más directa, claramente, que tiene la geología y el hombre. Y es este tipo de riesgos que empiezan a salir a flote cuando nosotros empezamos a construir en zonas que no son apropiadas para ese fin, ¿sí? Aquí, nuevamente, si ustedes se dan cuenta, por aquí hay un río, ¿sí? Justamente en esta parte, el río venía con una dirección noroeste, más o menos, por acá tal vez. Esto es Mocoa, dirección noroeste, y aquí justamente cambiaba de dirección de esta forma, ¿sí? Claramente ¿cómo se llaman estas? Temporadas de sequía o temporadas donde pues no teníamos altas lluvias, pues el agua podía divinamente dar esta vuelta sin causar ningún tipo de problema. Sin embargo, en este caso, pues cuando el nivel del agua del río sobrepasa el cauce, ¿sí? Pues entonces tiene que ocurrir esto, justamente viene con mucha energía, esa energía pues no es bien contenida por el cauce del mismo río, por lo tanto ese río se desborda, ¿sí? Se desborda y ocurren cosas y tragedias como las que ocurrieron en Mocoa y las varias que han ocurrido en Colombia. ¿Por qué? Bueno, ¿esto por qué ocurre? Justamente esa es una de las causas por las que yo no quise que se perdieran ningún cupo en esta asignatura. Sí, porque la geología no solamente le incumbe a las ciencias naturales, la geología le incumbe a todo el mundo, la geología le incumbe a un gobernador, la geología le incumbe a un alcalde, ¿sí? La falta de entendimiento de este tipo de procesos pueden costar miles, cientos, incluso una vida, que es importante, ¿sí? Pero aquí también quería mostrar una cosa bien interesante. En esta primera imagen vemos cómo la geología puede afectar al ser humano, pero a pesar de que vemos cómo la geología puede afectar al ser humano, también nos podemos dar cuenta cómo el ser humano puede afectar los procesos geológicos. ¿Sí? Por ejemplo, observen estos arbolitos que hay acá. ¿Sí? Son unos arbolitos que se plantaron, pues ya por ahí creo que yo leí la noticia, un señor que había plantado unos árboles y que justamente por esos árboles se salvaron muchas personas. Sí, en este caso, pues fueron unos árboles plantados, porque esto, al no existir estos árboles, pues esto hubiera desembocado por acá, ¿sí? Y la inundación hubiera sido muchísimo mayor y la pérdida de vidas hubiese sido también muchísimo mayor. Sí, pero vemos, por ejemplo, en este caso, como alguna modificación que hace el hombre puede modificar también los procesos geológicos. ¿Sí? Bueno,
Entonces, hace poco por ahí estaba leyendo un artículo de periódico donde hablaban de los geólogos como ángeles de la muerte. Pues yo petrolero no soy, sí, yo pues creo que ya definí cuál es mi camino pues es de docencia, de investigación, y pues obviamente no es que sea muy afina a este tipo de extracción de petróleo, ¿sí? Sin embargo, lo que no se puede desconocer es que la civilización como está propuesta hoy en día, pues requiere de que esto siga existiendo, ¿sí? O de que esto siga existiendo. La explotación de yacimientos minerales o la explotación de recursos energéticos. Miren, la civilización a cualquier nivel requiere la explotación de recursos naturales, ya sea madera, barro, metales, si es que queremos devolvernos, pues no sé, a hace 10.000 años, ¿sí? No sé, cuando empezamos las civilizaciones, cuando tal vez las casas empezaron a construirse con madera y barro, ¿sí? Pero igual, esos son recursos naturales que necesitaron ser explotados para que se construya una casa, para que se construya una silla, ¿sí? Esto igual va a requerirse. Nosotros como seres humanos todavía no tenemos la capacidad de generar materia, de crear materia, ¿sí? La materia no se puede crear. Entonces lo que tenemos que coger es materia ya existente y transformarla, ¿sí? En este momento no queda de otra. Asimismo, la civilización actual requiere energía eléctrica y combustibles, ¿sí? En este caso, esto es cobre, y el cobre se extrae, entre otras cosas, para tuberías, como las tuberías que nos llevan el gas natural a nuestras casas, por ejemplo, o para estos alambres de cobre, que son los encargados de llevar la electricidad por toda nuestra casa también. Es decir, que nuestra casa, como la tenemos hoy en día, está muy sujeta a este tipo de materiales, ¿sí? Bueno, ahora, miremos el petróleo. Digamos que, no sé, yo creo que nosotros estamos más identificados con las cosas malas que trae el petróleo, ¿sí? Pero encontré algo muy interesante, y es, por ejemplo, esto. Yo no sé si alguno de ustedes sepa esta imagen, qué es lo que quiere representar, pues pueden abrir el micrófono con toda libertad para que participe. Un antropólogo con una comunidad indígena. Ok, ok. Bueno, A mí se me ocurriría que es más bien una persona que está usando, no sé, tal vez esclavos para la extracción de petróleo, tal vez. bueno, sí. Se ajusta más a ese segundo punto de vista. Este señor que está aquí es lo que se llamó, ahorita no recuerdo bien, 1800 algo, siglo XIX. Él era un cauchero, ¿sí? Estos eran indígenas de la parte de la Amazonía, ¿sí? Cuando no existía petróleo, lo que se hacía para, por ejemplo, construir avenidas en Estados Unidos y claramente en el mundo desarrollado, con la aparición de los carros, se necesitaban avenidas y se necesitaba asfalto. Entonces A la hacienda Arana. hubo una gran demanda de caucho a nivel mundial, y tanto en Colombia como en Perú como en Brasil llegaron este tipo de señores a poner a trabajar a los indígenas en la extracción del caucho natural, ¿no? No sé si es una palma, la del caucho. Pero claramente cuando empieza el petróleo, digamos que uno de los derivados de ese petróleo sea el asfalto, sí, pues entonces digamos que esto, digamos que ya no estuvo tan estresado este tipo de economía, si lo podemos llamar de esa manera, ¿cierto? Entonces, lo que podía haber significado una disminución en este tipo de trato tan inhumano, a mi parecer, pero no solo con la humanidad, sino también que
para extraer caucho se necesita la planta de caucho, pero también se necesitan hectáreas de tierra para poderla sembrar, ¿sí? Entonces estaríamos abocados también a que tendríamos una deforestación inmensa para poder tener los asfaltos que tenemos hoy en día, ¿sí? Entonces, esa deforestación que hubiera ocurrido producto del asfalto a base del caucho natural, pues se vio disminuida en gran medida, porque incluso yo creo que ahora no se hace asfalto con caucho natural, sino que con un derivado, con un caucho sintético, es con lo que se hacen ahora mismo los asfaltos o las avenidas. Pero otra cosa interesante es ver cómo, aunque nosotros quisiéramos tomar un camino de utilizar bicicletas o de utilizar otro tipo de medios de transporte, pues también estamos ligados a que tenemos que utilizar derivados del petróleo, ¿sí? Claro, diríamos, bueno, pero pues contamina menos coger aquí un neumático para una bicicleta que un neumático para un carro, ¿sí? O que una llanta para un carro. Sin embargo, el problema tal vez no esté solamente en cuánto caucho me esté gastando yo como persona, sino cuántas personas hay en el mundo, ¿sí? Esperemos el chat que decimos. Ajá. Ok, sí. El caucho aún se usa para fabricar las llantas de aviones. Bueno, eso no lo sabía. Entonces, claro, vemos que también existe un tipo de estrés que se hace sobre los recursos naturales con el crecimiento de la población, con el crecimiento en número de personas en el mundo. Sí, yo creo que en algún momento la cantidad de personas, pues, digamos, va a ser insostenible con los recursos naturales que tenemos, que son limitados, que su renovación es muy lenta comparado con la cantidad que utilizamos. Hace poco también leí algo en el periódico que hablaba sobre que este año que íbamos a alcanzar en agosto, sí, que alcanzamos en agosto el día en el que habíamos gastado todos los recursos que la Tierra podía renovar en un año y nosotros lo gastamos en agosto. Por lo tanto, los siguientes meses del año pues vamos a estar utilizando recursos del año que viene. Sí, entonces es una estructura bastante insostenible y que no solo vamos a tener que atacar al petróleo, ¿sí? No solo vamos a tener que atacar al cobre, sino que tenemos que atacar a la civilización como la tenemos hoy en día y tenemos que atacar también a la manera como estamos produciendo y tenemos que atacar también a la manera como estamos pensando en la extracción. Una manera de no extraer de la Tierra sería extraer de otro planeta. Sí, actualmente se habla de minería espacial, por ejemplo. Sin embargo, bueno, ¿qué pasaría si traemos material de otro planeta, sí? Y generamos basura de otro planeta? ¿Qué vamos a hacer con esa basura? Sí, una posibilidad podría ser mandarla nuevamente al espacio. Pero, o sea, realmente vemos que eso siempre se va a generar desperdicio, siempre vamos a necesitar algún tipo de materia prima pues, para mejorar las condiciones de vida en este tipo de civilización que hemos desarrollado o en cualquier otro que necesite menos de estos recursos, digamos, secundarios, por decirlo de alguna manera, o tratados, ¿sí? Y que necesitemos más del recurso como recién extraído, como por ejemplo la madera o el barro. Para hacer una casa, pues necesitaremos, bueno, madera, barro, necesitaremos algún tipo de cuerda, ¿sí? Para amarrar las maderas, o si queremos utilizar clavos, el clavo es metal, ¿sí? La cuerda pues vendría también de una planta. Entonces siempre tenemos que estar sujetos a que tenemos que hacer algún tipo de explotación de recursos naturales. En este caso, pues lo que yo quería enfatizar es, bueno, ¿será que a los geólogos es a las personas que les corresponde empezar a mirar estos materiales? Por ejemplo, acá, mirar estos materiales y tratar de generar materiales nuevos. Pues yo como geólogo no vi en ninguna de mis materias algo relacionado con ese tipo de cosas, ¿sí? De generar nuevos materiales, que no sé, eso me parece más como algo, no sé, yo la verdad soy ignorante en ese tema, pero algo, no sé si ingeniería de materiales o algo que tenga que ver con química,
que es la que trate ese material y trate de convertirlo en otro, o a partir de un material que en este momento no está siendo explotado, tratar de sacar un material con las características parecidas al cobre o con características parecidas al petróleo para que se puedan desarrollar este tipo de cosas. Pero nuevamente recalco, pues simplemente estaremos pasando de tener ese estrés sobre un recurso, ¿sí? Y pasárselo a otro punto de la naturaleza, ¿sí? Si no utilizamos cobre de esta manera, explotándolo, y si nos inventamos algún otro tipo de material, pues nuevamente va a estar hecho de materiales que tenemos que extraer nuevamente de la tierra. Por ejemplo, cuando hablamos de la energía eólica, ¿sí? Cuando hablamos de paneles solares, esos paneles solares no están hechos de aire, ¿sí? Esos paneles solares necesitan plásticos, necesitan minerales, necesitan, no sé, vidrio, necesitan cableado, ¿sí? Entonces simplemente pasamos de explotar el petróleo a explotar otro mineral para generar esos paneles solares, por ejemplo. De una manera, digamos, más amplia de no solo ver como el culpable uno. Bueno, otra cosa que quería tocar aquí es bastante interesante. Yo, un semestre antes de graduarme, asistí a era una cátedra en donde hablábamos de fracking justamente. Se llamaba como un panel sombra o algo así del panel de expertos que se había creado para determinar el futuro del fracking. Entonces, pues claramente ese panel sombra pues era un panel anti-fracking, en donde tuvimos varias personas participando. Una de las cosas de las que me di cuenta es que habían personas que realmente no manejaban bien el tema de la geología, específicamente, y no quiero ser irrespetuoso realmente, pero pues hay cosas que deben decirse porque, digamos, yo estoy de acuerdo con que haya discusión, pero tiene que ser una discusión que esté pues ajustado pues, a la ciencia, ¿sí? No puede ir en contra de cosas pues, que se consideran como verdad en este momento. Entonces teníamos un ingeniero que estaba haciendo su maestría en meteorología y nos dio una charla sobre fracturas. Y entonces, claro, él hablaba de una geometría, nos hablaba de que las fracturas en la roca eran desordenadas y que no teníamos cómo saber cómo se iba a crear una fractura en la roca, cosa que es mentira desde el primer punto de vista, porque las fracturas, como veremos luego en la clase, las fracturas o la dirección de esas fracturas, nosotros como geólogos las estudiamos. Tenemos una herramienta que se denomina brújula geológica, que nos ayuda a medir el azimut de una fractura y nos ayuda a medir su inclinación. Y eso no lo medimos porque sí, sino que a partir de esas direcciones nosotros podemos reconstruir los esfuerzos tectónicos. Por lo tanto, las fracturas en la Tierra, las fracturas en Colombia, no están con una disposición al azar, ¿sí? Eso pues violaría, o sea, prácticamente decir eso estaría desconociendo el trabajo que se ha hecho en geología desde que se creó, ¿sí? Por otro lado, se hablaba de que las fracturas eran difíciles de modelar porque tenían una geometría fractal. Y pues yo le decía, realmente si yo quisiera modelar la propagación de fracturas, si algo quiero encontrar yo en esa geometría es que sea fractal, porque es totalmente modelable. ¿Sí? Entonces, claro, obviamente era una persona que te estaba hablando de un tema en un auditorio donde la mayoría de personas eran personas que venían, bueno, del Cesar, de la zona de la minería de carbón, personas que venían de la parte del Cesar donde se piensa hacer el fracturamiento, ¿sí? Entonces, pues claro, ese tipo de debates deberían ayudar a enriquecer la discusión a partir digamos, empoderar a la comunidad de un conocimiento, pero que realmente está partiendo de ideas erróneas, ¿sí? Entonces, esa es una de las cosas que hay que entender. Para llevar un debate contra especialistas en el tema, ingenieros de petróleos o geólogos, pues hay que conocer ciertas cosas que son básicas, ¿sí? Para poder pelear con verdaderos argumentos y que no solo que salgan las noticias que pues, la gente no sabe nada, la gente que va a saber de ingeniería de petróleos, que va a saber de geología.
pues este es un espacio para donde la gente va a aprender algunas cosas de geología que, aunque sean básicas, son muy, muy fuertes para, digamos, tener unas bases sólidas en un debate que tenga que ver con fracturamiento hidráulico, por ejemplo. Yo espero dar una clase de eso, por lo menos una parte de una clase. Entonces, bueno, a lo que iba es que las comunidades creen que sacando el petróleo de sus territorios y sacando la minería de sus territorios, pues ya han hecho todo el trabajo. Pero realmente si yo estoy en un territorio y sigo construyendo con arena, con grava, sigo moviendo mis carros con petróleo, ¿sí? Pues entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Realmente yo estoy cuidando el ambiente en general o estoy cuidando solo lo que me interesa cuidar. ¿Sí? Entonces, pues realmente lo que yo digo es, no dañen aquí la parte que me gusta a mí del mundo y vayan y exploten en otro lado, pero yo sí voy a seguir construyendo con los materiales que requiero, voy a seguir utilizando arcilla para los bloques, para los ladrillos, voy a seguir utilizando el cemento, voy a seguir utilizando toda esa cantidad de cosas, ¿cierto? Que tienen que ser explotadas en algún lado. Por ejemplo, si ustedes se van a Soacha, hay una parte de las lomas que eran muy bonitas, tenían pinos, en fin, para un paseo, un picnic, algún tipo de cosas así muy cerca de Bogotá. Ese era un lugar bastante apropiado. Pero ¿qué pasó? Pues que lastimosamente, esas lomas estaban repletas de cuarzo arenita, que es un material que se necesita para la construcción. Entonces, pues, ¿dónde voy a yo a explotar ese recurso? ¿Lo voy a explotar en Usaquén o lo voy a explotar en Soacha? ¿Sí? Entonces tenemos gente en Usaquén que son activistas de conservación. Bueno, pero ¿qué es lo que está pasando entonces? ¿Sí? Porque yo no quiero que me afecten mi lugar, pero sí voy y afecto a otro. Sí, porque sí permito que en Soacha pasen ese tipo de cosas, pero no permito que pasen en los cerros orientales. Sí, porque permito que eso pase en Ciudad Bolívar. Pero no permito que se hagan en otros lados. Y es ese tipo de cosas que yo veo en ciertas comunidades que dicen, no voy a explotar, y no explotan, y es que nosotros aquí queremos proteger nuestro territorio. Bueno, ¿y el territorio de los demás qué? ¿No sería bueno que yo también lo protegiera no utilizando esos recursos? Es que es un debate bastante difícil. Eso no es tan sencillo como decir que un geólogo tiene la culpa, sino que detrás de eso hay muchísimas cosas que tienen que analizarse. Bueno, en cuanto a la historia de la geología, tenemos aquí a Aristóteles. La geología se empezó a hablar desde ese momento. ¿Sí? Miremos aquí 884 años antes de Cristo hasta 822 antes de Cristo. Y claramente, pues, esto que decía Aristóteles eran más opiniones, ¿no? Entonces, las explicaciones de Aristóteles sobre la naturaleza del mundo no se basaron en método científico, es decir, no se basaron en observaciones, no se basaron en hacer digamos, proponer una hipótesis y después confrontarla con ciertos resultados, ¿cierto? Utilizar ciertos tipos de datos para evaluar si es o no es lo que yo estoy diciendo, ¿sí? Eso más o menos así. Y más bien eran opiniones. Por ejemplo, decía que los terremotos tenían como origen corrientes de aire que entraban al centro del planeta. Algo muy interesante que sí hay que rescatar aquí, obviamente pues esto es otro tiempo, ¿no? Es otra manera de pensar, pero aquí posiblemente sí tuvo algo bastante acertado, y es que él decía que en el centro del planeta, pues el centro era caliente, ¿sí? Y eso, pues bueno, yo creo que para ese tiempo era una idea bastante innovadora. Entonces él decía que el aire se metía al centro del planeta, y luego ese aire se calentaba con los fuegos internos del planeta y salía muy rápido. Y al salir muy rápido generaba el movimiento de la Tierra. Y ese era el origen de los terremotos. Pero algo que, nuevamente repito, hoy sería pues una idea bastante chistosa, es que al ver fósiles de peces en rocas donde no hay lagos, donde no hay ríos cercanos ni siquiera, pues entonces él lo que decía es que muchos peces viven en la tierra, que están ahí inmóviles y salen cuando uno excava, ¿sí? Entonces, pues es una idea bastante chistosa, porque muestra, por ejemplo, cómo no es tan fácil que uno a priori tenga en la cabeza una idea de movimiento, una idea de dinámica,
uno no se imagina que una montaña tan grande, ¿sí? Con un volumen y un peso tan grande se pueda mover. ¿Sí? Uno no se imagina que existan en el mundo fuerzas tan descomunales. Esas ideas, lastimosamente erróneas, pues perduraron por siglos. Recordemos que en la Edad Media, pues, digamos que se continuaron las ideas, yo no sé si todas, pero se continuaron las ideas que se traían desde la Edad Antigua. Pues claro, no había tanto, si ustedes recuerdan, pues se veía con mejores ojos a un guerrero, ¿sí? Que teníamos reyes, teníamos combates, teníamos ese tipo de cosas que a las personas, a los eruditos, a los estudiosos. Sí, entonces pues hubo muy pocos, la mayoría concentrados pues en el tema religioso, y muchas de esas ideas de los filósofos antiguos pues perduraron por todo ese tiempo de la Edad Media. Pero llega este señor en el siglo XVI. Él es un arzobispo, o fue un arzobispo escocés. Su nombre es James Ussher. Y haciendo un estudio cronológico de la Biblia, él trata de determinar cuál es la edad que tiene la Tierra a partir de las Escrituras, ¿sí? Determina que la Tierra fue creada hace 4.004 años antes de Cristo, ¿sí? Determina esa edad para la Tierra. ¿Qué es lo que ocurre allí? Que ciertos rasgos gigantes debieron haberse esculpido durante ese corto tiempo. ¿Cuáles rasgos? Pues, por ejemplo, valles de ríos, ¿sí? Cañones, ese tipo de geomorfologías, ese tipo de relieves que son tan complejos, debieron crearse todos los que existen en el planeta en esta corta cantidad de tiempo. Por lo tanto, la única solución que se veía para eso es que esos eventos hubiesen ocurrido de manera súbita, ¿sí? Que hubiesen sido eventos catastróficos, ¿sí? Esto es una corriente de las primeras corrientes que intentaron explicar lo que ocurría en los procesos geológicos, y esta corriente del catastrofismo nos dice que los procesos geológicos ocurren por eventos catastróficos que duran un corto tiempo, un tiempo bastante corto, y que esos eventos son súbitos, ¿sí? Es por eso que se denomina catastrofismo. Esas ideas dominaron durante el siglo XVII y siglo XVIII. Es decir, ahora ya no creemos en eso. Profe, pero Sí. entonces, por ejemplo, extinciones en masa, ¿eso no podría ser algo como ligado al catastrofismo? Bueno, las personas, bueno, hay unos que creen que sí es como un proceso moderado que lleva un cierto tiempo, pero hay otros que sí creen que es instantáneo. Sí, claro. Lo que pasa es que aquí se toma que cualquier cosa que veamos en el planeta tiene que haber ocurrido por eventos catastróficos, ¿sí? Actualmente, pues esto, es decir, si se dan cuenta, esto está generalizando, ¿sí? Actualmente, pues eso no se generaliza, aunque se tiene en cuenta que existen algunos eventos, como por ejemplo las erupciones, como por ejemplo el impacto de meteoritos, que son súbitos, pero incluso podríamos decir que esos eventos son uno entre muchos de los eventos geológicos que ocurren de manera más lenta, ¿sí? El problema con esto es que era una generalización de que todo lo que se veía en el relieve había ocurrido de esta manera, ¿sí? Y eso pues después digamos que se reevaluó y se da empieza el inicio de otra corriente, podemos decirlo, de pensamiento o otro postulado acerca de cómo se generan esos relieves. Es así como en el siglo XVIII, el padre de la geología moderna, James Hutton, pues nos habla de esto, del principio de uniformismo. Y lo que nos dice el uniformismo, en palabras muy breves, es que todos los procesos biológicos, químicos, físicos, y en resumidas cuentas, digamos que habla de física, química y biología para referirse a la geología, que todos esos eventos, pues todo lo que ocurre en esos ejes
pues siempre ha ocurrido a lo largo del tiempo. Lo que vemos hoy es lo que ha pasado siempre, ¿sí? Obviamente eso es una generalización. Sí, esto no se puede llevar tampoco a cualquier nivel, pero pues supuso un avance bastante importante. Entonces, digamos, para exagerarlo de alguna manera, pues siempre ha llovido hacia abajo, ¿sí? Nunca en la historia de la Tierra podremos hablar de que llovió hacia arriba. Los ríos corrieron desde alturas mayores a alturas menores. Eso pasaba hoy y ha pasado siempre. Siempre desde que existen los ríos, ¿no? A eso hoy, ¿sí? Hay ciertas limitaciones. Entonces sí quisiera que viéramos esto porque a mí me parece bastante, no sé, me parece muy bonito la idea que trata aquí de expresar. Esto está del Tarbuk, ¿no? Del libro guía. Esto lo dice Hutton. Tenemos una cadena de hechos que demuestran claramente que los materiales de las montañas destruidas han viajado a través de los ríos y además no hay un solo paso en toda esta sucesión de acontecimientos que no se perciba en la actualidad. Paso a continuación a resumir este pensamiento planteando una pregunta y proporcionando inmediatamente la respuesta. ¿Qué más podemos necesitar si ya los procesos los conocemos, ¿no? ¿Qué es lo que podemos necesitar? Nada más, salvo tiempo, ¿sí? Es decir, ya tenemos todas las herramientas para generar esos relieves que vemos hoy en día, el Himalaya, por ejemplo, ¿sí? Que muchas personas creerían, ese tipo de estructuras tienen que estar asociados a un evento catastrófico, porque es que es demasiado grande, en fin, no sé cómo pueden sustentarlo. Pero los Himalayas se crean por el choque entre dos placas tectónicas, ¿sí? ¿Qué más se puede necesitar aparte del movimiento de placas? Nada, excepto tiempo, ¿sí? Entonces esto es un avance gigantesco en la geología porque ya nos habla de que las rocas pueden ser analizadas para poder describir qué es lo que ha pasado. Sí, en un evento catastrófico, pues las rocas, solamente su disposición podría hablarnos de lo que pasa. Sí, porque justamente el evento fue catastrófico, fue súbito. Lo único que nos puede dar pistas de algo es el desorden que genera ese fenómeno. En este caso, todo está asociado, las rocas están asociadas a un proceso. Por lo tanto, son evidencias del proceso geológico esas rocas. ¿Sí? Todo eso ocurre pues en largos periodos de tiempo. Entonces a esto se referían los catastrofistas cuando querían explicar este tipo de relieves, este es el Gran Cañón, y decir, bueno, ¿cómo es posible que se haya generado esto en 4000, bueno, digamos que eso, bueno, eso se postuló en el siglo XVI, 4000, 5000, 504 años, más o menos, digamos algo así. Eso en 5000 y algo de años que ocurra esto, que se genere, pues necesitamos es que algo súbito haya ocurrido en esta área, ¿sí? Proponer que este tipo de fenómenos no se explican por un choque, por algo que haya ocurrido de un momento a otro, sino proponer que todo este cañón se debe a esta corriente de agua, ¿cierto? No solo afecta, o sea, no solo ataca al catastrofismo desde el punto de vista de que un fenómeno es rápido y otro es lento, sino que para que esto ocurra se necesita mucho más tiempo que 4000 o que 5000 años. Por lo tanto, esta fue una evidencia que encontró Hutton para proponer que la historia de la Tierra era mucho más, que la Tierra tenía muchísima más edad que esos 4000 o 5000 años, ¿sí? Pero en ese caso pues no teníamos nosotros, no se había descubierto la radiactividad ni nada de eso para hacer mediciones de ese estilo. Es por eso que nosotros tenemos que, o que en ese tiempo se crearon algunos principios que ayudaron a darle orden a lo que veíamos nosotros en un escarpe de estos, en un afloramiento de este tipo. Sí, teníamos que de alguna manera darle orden a esa historia. Y ya que no podíamos darle números como tal, podríamos darle un orden, no sabiendo exactamente cuál es la edad de cada uno de esos eventos, pero sí sabiendo que entre ellos tenían una relación de sucesión. ¿Sí? Esos principios ya los veremos a continuación.
Entonces, claro, aquí ya entramos a hablar de tiempo geológico y ya Hutton nos había de alguna manera propuesto que la Tierra no podía tener tan poca cantidad de años, sino que realmente tendríamos que hablar de muchísimo más tiempo. Obviamente creo que él, que él no llegó en ningún momento a imaginarse que esto podía construirse. Esta es una tabla geocronológica en donde tenemos asociados unos eventos biológicos, la mayor cantidad de ellos, ¿sí? Que están marcando los límites entre estas subdivisiones. Bueno, empecemos con la subdivisión más larga, los eones, ¿no? Entonces tenemos una subdivisión entre fanerozoico y el proterozoico, arcaico, ádico, todos estos son eones, ¿cierto? ¿Qué es lo que separa por ejemplo, el proterozoico del fanerozoico? Pues la aparición de aparición de vida, bueno, de algunos invertebrados realmente. A vida podríamos tener también en el ádico, como después veremos si podemos dar esa exposición a alguno de ustedes, la aparición de otros organismos anteriores a la explosión del Cámbrico. Pero en términos generales ese límite se da por la aparición, digamos que, de los taxa que conocemos hoy en día, ¿sí? Todos los que existen vienen de acá. Entonces, otra cosa que quiero recalcar, si ustedes, espero que lo vean bien, aquí este numerito es 540 millones de años, pero la Tierra se cree tiene 4.500 millones de años o 4.5 billones de años, ¿sí? 4.5 billones de años o 4.500 millones de años, ¿sí? Entonces, si nosotros hacemos aquí pues algún tipo de cálculo, nos daremos cuenta que el 12% es el que está mejor subdividido, mejor explicado, de alguna manera tiene una mejor resolución, ¿sí? Y que el 88% de la historia de la Tierra realmente se conoce muy poco. Y aquí entra una pregunta, ¿ustedes por qué creen que pasa eso? Por los mismos fósiles. O sea, ellos son los que han permitido datar todo ese tiempo. Y si a partir de ese punto surge la vida, o no sé, las estructuras calcáreas que permiten la fosilización, pues considero que ese es el principal punto. Yo creo que es también porque, o sea, no se pueden encontrar como piedras más antiguas que eso. O sea, no sé si porque no se puedan excavar más profundo en la tierra o porque adentro ya como que, no sé, se vuelven parte del magma o no sé. Creo que es por eso, porque no se puede como encontrar una piedra más antigua que eso. ¿Alguna otra opinión? Profe, yo tengo una pregunta. No me quedó muy claro lo de los 4.500 millones de años. Es que creo que en billones ese billones estaría como en inglés, ¿sí? Exactamente, sí, exactamente. Eso estaría como referenciado a cómo se tratan los números en Estados Unidos. Lo que pasa es que la clase pasada yo estuve un rato y me di cuenta que esta cifra la habían dado así, en 4.5 billones. Y claramente hay que hacer la aclaración. Estos no son los billones que conocemos en Colombia, ¿sí? Sino son estos 4.5 billones representan 4.500 millones de años. Vale, profe, gracias. Bueno, entonces, como ustedes decían, es cierto lo que acaban de decir. Es justamente por la aparición de la complejidad en la vida, ¿cierto? La evolución que hay. Pues no podemos hablar de organismos, digamos, si hubieran una simplicidad, una gran simplicidad en los organismos, pues sería tal vez difícil hacer ese tipo de reconstrucciones, hacer ese tipo de subdivisiones. Entonces, claramente, se puede hacer porque la vida desde el inicio empieza a complejizarse de cierta manera, empieza a haber evolución, esa evolución de algunos organismos se da en un punto específico
En geología, pues yo no sé si eso pasa en biología, pero en geología nosotros creemos que la evolución de un organismo se debe a las condiciones a las que está expuesto. ¿Sí? Tal vez no ocurra siempre, pero esas son las suposiciones que hacemos para poder ligar un cambio evolutivo con un proceso que se dio en la Tierra. Claramente no siempre, siempre tiene que haber unas limitaciones claras, tiene que haber bastante estudio para que se pueda ligar realmente un cambio evolutivo de un organismo, o no solo evolutivo, sino una desaparición, que haya una extinción, por ejemplo. Esas extinciones pues tendrían que estar asociadas a algo que ocurrió en el ecosistema del organismo, ¿cierto? Que lo llevó a evolucionar o a extinguirse. Sí, entonces, claro, eso nos ayuda a reconstruir la tabla, pero también es cierto y tiene mucho más relaciones con las rocas y con la desaparición de las rocas. Luego veremos el ciclo de las rocas y nos daremos cuenta que las rocas en general se pueden reciclar. Si ustedes se daban cuenta, lo que permanecía o el material más antiguo que se conoce es apenas un cristal, no es una roca. ¿Sí? ¿Qué pasó con la roca? Esa roca, ese cristal debió formarse en una roca, pero esa roca original ya no existe. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los procesos geológicos hacen que se generen rocas, que se destruyan, que ese material pase de un lugar a otro, ¿sí? En determinadas condiciones, determinados ambientes geológicos. Ese material se puede reciclar volviéndose nuevamente magma, ¿sí? Entonces destruyéndose la estructura cristalina de ese primer cristal que teníamos. Y nuevamente en las cordilleras oceánicas o en los rifts se genera nuevamente otra litósfera más joven a partir de material más viejo, ¿sí? Ese material más viejo, pues ya cuando se calienta a tal temperatura que las estructuras cristalinas vuelven y se rompen, pues ya, no sé, ya la edad que tenía la roca que se fundió no se conserva. Por lo tanto, cuando nuevamente vuelve a ser parte del manto ese material y vuelve a salir, esperemos que en una cordillera oceánica, pues nuevamente va a ser joven, ¿sí? Entonces, claro, ese es ese reciclaje que hay. Las rocas, cuando están expuestas a superficie, pues están expuestas a algunos procesos erosivos que la rompen, que la disgregan, que la transportan. Es por eso que es tan difícil que se conserven rocas más antiguas que rocas del Cámbrico. Incluso es bastante difícil encontrar rocas del Cámbrico. Entonces, claro, por eso es tan difícil reconstruir estos otros eones. Además, porque todas las rocas que hay de estos eones proterozoico, arcaico, ádico, son rocas como neises, ¿sí? Que después veremos que es muy lógico que esas rocas tan antiguas sean ese tipo de rocas metamórficas, ¿sí? Es porque han estado expuestos a presiones, a temperaturas que aún no han tenido la capacidad de derretir la roca, pero, bueno, digamos que de alguna manera queda registrado los procesos que ha sufrido esa roca, ¿sí? Entonces, no es tan fácil encontrarlos porque las rocas normalmente, las que están expuestas se rompen y pues difícilmente en geología nosotros vamos a irnos hasta 10 o 15 kilómetros a buscar rocas. Si no están expuestas, es muy difícil que nosotros tengamos acceso a ellas. Entonces, claro, entre más cercana es la edad a la actualidad, a la edad actual o a este momento en el que estamos, existe mayor resolución, se pueden hacer estudios más detallados, ¿sí? Todo esto es una simplificación bastante grande de lo que es una tabla cronoestratigráfica. Si ven ustedes aquí, por ejemplo, en el cuaternario, el Cenozoico, en el Cenozoico si lo ven, aquí tenemos épocas, pero también hay épocas en el Mesozoico, también hay épocas en el Paleozoico, todo esto ya tiene épocas, ¿sí? Después espero que podamos ver algo en la clase de paleontología, tal vez algo que tenga que ver con los, ¿cómo se llaman estos? Golden Spikes. Un Golden Spike es un clavito que aparece amarillito en las tablas de tiempo geológico. No aparece bueno, normalmente están ubicados en las épocas, en los límites entre las épocas.
¿sí? Y cuando aparece ese clavito amarillo, quiere decir que se ha encontrado una roca en el mundo que describe completamente o describe de una manera muy buena ese evento que está limitando esas dos épocas, ¿sí? Aparición de un organismo, evolución de un organismo, ¿sí? En ese afloramiento específico se ve muy bien eso y tiene otras características ese afloramiento para que ese límite temporal se pueda expandir alrededor del mundo, ¿sí? Entonces, eso después espero verlos, los Golden Spike, que también es lo que hace falta aquí. Y pues nuevamente todo esto también tiene las mismas subdivisiones, que ya se empiezan a perder acá. ¿Sí? Aquí ya no existen épocas, ya no se puede reconstruir hasta ese nivel. Pero vean aquí ustedes que las épocas también tenemos, por ejemplo, a grandes rasgos, edad de los invertebrados, edad de los peces con la aparición de los peces, edad de los anfibios, de los reptiles. Entonces, claro que estas limitaciones están basadas en eventos biológicos principalmente y en eventos geológicos que han afectado pues, a los organismos vivos en el planeta Tierra. Entonces ya vamos a empezar con el tema de datación relativa. Entonces, la datación relativa es una técnica que se desarrolló en el campo de la geología para ordenar de alguna manera la ocurrencia de ciertos eventos geológicos desde el punto de vista temporal, ¿sí? En el afloramiento nosotros tenemos un ordenamiento espacial y en este momento quiero que vayamos a un caso muy sencillo y es donde tengamos unos estratos que son horizontales y que son completamente paralelos entre ellos, ¿sí? Que sería el caso más sencillo de poder evaluar este tipo de datación relativa. Entonces, esta datación relativa coge un listado de principios que aún se usan en cartografía geológica, ¿sí? Pues claramente nosotros no tenemos aparatos para medir edades absolutas en campo cuando vamos a hacer una cartografía. Por lo tanto, utilizamos estos principios que vamos a ver a continuación para darle un orden a una columna estratigráfica. Nuevamente les repito, la datación relativa no da una edad numérica. Lo que intenta es ordenar eventos, de cuál evento fue posterior a cuál otro, o si fue anterior. Sí, eso es lo que intenta ordenar, más que dar una edad numérica. Otra cosa que se me ocurre aquí es, no siempre los fósiles han permitido dar una datación desde cierto punto de vista absoluta, ¿no? Los fósiles han existido antes que desde el descubrimiento de la radiactividad. Por lo tanto, también con fósiles se puede hacer una datación relativa. Bueno, creo que esto ya que recuerdo, pero no lo puse en la presentación y entonces toquémoslo de una vez. Hay un principio que se denomina el principio de sucesión faunística. Ese principio lo que nos dice es que los organismos se han sucedido unos a otros, ¿sí? Y que en ningún momento un organismo que se haya extinto en algún punto de la historia geológica vuelve a aparecer, ¿sí? Eso no se puede dar y por lo tanto la ocurrencia de cierto fósil o cierto grupo de fósiles me pueden ayudar a mí a delimitar una edad o una edad o una época, ¿sí? Entonces, pues digamos, el principio se basa en eso, creo, que vuelvo y les repito. Los organismos se suceden unos a otros, ¿sí? En un orden definido, ¿sí? No ocurre, por ejemplo, que en un lugar del mundo aparezca este primero y luego aparezca este, y en otro lugar del mundo aparezca primero este y luego este. Teniendo como uno de los principios, y es que los animales que yo voy a coger o los fósiles que yo voy a coger para hacer este tipo de datación, pues son fósiles que están a lo largo, o sea, que están a nivel global, que los podemos encontrar en todo lado, ¿sí? Es decir, que no son endémicos. Entonces, claro, eso nos ayuda. Primero, ellos se suceden unos a otros en un orden definido, en un orden determinado, pero además un organismo que desaparece, que se extingue en un punto, no vuelve a aparecer luego en otro punto.
sino que ahí es la última vez que lo encontramos y no lo volvemos a encontrar, ¿sí? En el caso que nosotros asumamos que quitémosle la parte derecha a este dibujo y tenemos solo esta roca, y nosotros encontramos este cráneo en una capa, ¿cierto? En la siguiente no lo encontramos, en la siguiente no lo encontramos, en la siguiente no lo encontramos, pero en la siguiente volvemos a encontrar el mismo cráneo. Eso no quiere decir que el animal se extinguió acá y volvió a aparecer. Lo que quiere decir es que en todas estas capas no se conservó un fósil de ese mismo animal, pero que ese animal vivió por todo este tiempo también, ¿sí? Entonces, ese es el principio de sucesión faunística que nos va a ayudar bastante para hacer esa datación relativa. El siguiente principio es el principio de superposición o ley de Steno, en honor a Nicolás Steno, que fue un geólogo que fue el que propuso, digamos, este principio. ¿Qué es lo que nos indica este principio? Nos indica que en una secuencia no deformada, es decir, donde nosotros estamos seguros que la tectónica no ha hecho nada, o que, por ejemplo, no ha ocurrido por ahí un choque de un meteorito, ¿sí? Y nosotros encontramos una secuencia, una columna litológica horizontal, ¿sí? De rocas sedimentarias, claro que sí, o coladas de lava, así como las rocas sedimentarias se depositan de manera horizontal o cercana a la horizontal, las coladas de lava también tienen esa estructura, se depositan en capas horizontales o cercanamente horizontales. Entonces, si encontramos un afloramiento, por ejemplo, de este tipo, lo que podemos decir es que con respecto a esta capa que tenemos aquí en la mitad, pues la que tenemos por debajo es más antigua y la que tenemos por encima es más joven, ¿sí? Lo que les digo, si nosotros pensamos en este momento en este principio, pues es un principio que es básico, ¿no? Que es lógico, ¿sí? Que esto no, posiblemente digo, pues esto lo pudo haber pensado cualquier persona en cualquier plaza de mercado, pero una cosa es que lo piense alguna persona en alguna parte del mundo y otra cosa es que se generalice y que pues a todo el mundo no se le va a ocurrir lo mismo, que se generalice y que realmente ayude a reconstruir una historia geológica. Estas ideas me parecen bastante interesantes porque no se necesita ser geólogo para tener este tipo de ideas. Yo cuando estaba como en tercer semestre, iba a visitar a mi papá, que normalmente él vive en Melgar. Íbamos al río y yo a veces miraba los depósitos que quedaban al lado del río, al lado de la carretera. Yo no podía entender qué pasaba ahí. Pues sí, yo no tenía la capacidad en ese momento, el nivel de geología para eso, ni siquiera tenía el nivel de acercamiento a la naturaleza como para hacerme ese tipo de preguntas. Y cuando estuve tal vez en octavo semestre, noveno semestre, fui a ese río con mi papá y él hizo geología ahí mismo. Él no necesitó estudiar ni un solo libro, absolutamente nada. Él dijo, mire, esas rocas que están ahí, mire que usted si se da cuenta parecen a las rocas que están aquí en este río. Posiblemente eso no, pudo haber sido esas rocas bien, o esas piedras, como dice, esas piedras pues deben ser de río, ¿no? Y pues claro, o sea que para hacer este tipo para postular este tipo de cosas no hay que ser geólogo, hay que ser observador. Sí, y esa es una de las destrezas que hay que desarrollar en la geología, es la observación. Venimos al principio de horizontalidad original. Es un principio del que ya hablé, aunque no estrictamente como principio, pero lo que nos dicen es que las capas sedimentarias, y nuevamente repito, o las coladas de lava, ¿sí alguien? Las coladas de lava o las capas sedimentarias normalmente se van a depositar de manera horizontal o cercano a la horizontal. Por aquí, cercano a la horizontal, por aquí, estrictamente horizontal. Sí, o sea que no va a ser ningún misterio que nosotros podamos encontrar algunas capas que estén medio inclinadas y no por eso tendremos que decir que la roca se movió, ¿sí? Que la roca se deformó de alguna manera, no. Posiblemente eso también, pues eso tenía que ver más con la cuenca sedimentaria. La cuenca sedimentaria es este huequito que tenemos acá. Sí, es una depresión que tenemos aquí. Una depresión donde normalmente tenemos un nivel de agua,
¿cierto? Y ese nivel de agua y esa depresión son los lugares apropiados para que empiecen a llegar los sedimentos y se empiecen a acumular, a depositar. Esa depresión es lo que denominamos nosotros una cuenca sedimentaria. Bueno, a este nivel, bueno, creo que vamos a la siguiente. El siguiente es el principio de intersección. Y en términos muy sencillos, en el libro hay una cosa explicada ahí que me parece bastante larga. En términos muy sencillos, es algo bastante lógico. Y es que si nosotros tenemos un evento que está afectando a un cuerpo, es porque el cuerpo es anterior a ese evento, ¿sí? O si no, pues no lo hubiera afectado, ¿sí? Por ejemplo, aquí, esto que tenemos aquí es una roca ígnea. Esa estructura en la que está se denomina un sil. Después lo verán cuando vean procesos ígneos. Pero si ustedes se dan cuenta, aquí está cortado, este cuerpito está cortado por esta otra estructura ígnea que se denomina un dique, ¿sí? Es decir, que como este dique A afectó a este cuerpo, quiere decir que este cuerpo es anterior al dique, porque si no, no lo hubiera afectado, ¿sí? Eso es principalmente lo que se conoce como el principio de intersección. Claramente, miren, si ustedes se dan cuenta aquí se pueden aplicar todos los principios que hemos visto hasta ahora. Se puede aplicar el principio de horizontalidad original, el principio de sucesión, perdón. Otros principios como el de intersección por aquí, no solo en los diques, sino también en las fallas. Es decir, que tenemos aquí un contexto geológico del que podemos ir hacia atrás y reconstruir toda la historia, hasta este punto que vemos aquí. Con los principios que hemos visto, eso es lo que podemos lograr, ¿sí? De tener esto en el presente a poder hacer una reconstrucción hacia atrás y decir cómo fue la historia de esta área para que esto se diera en este momento, ¿sí? Por ejemplo, aquí tenemos un desplazamiento. Obviamente, cuando se depositó esta capa rosadita, no estaba separada aquí, por lo tanto, esto es posterior a esta capa, es posterior a esta capa, posterior a esta capa y posterior a esta capa, porque afecta a todas estas capas, ¿no? Como las está afectando, quiere decir que las capas son anteriores a esa falla. Sí, la falla, una falla es, digamos que, explicado de manera geológica, es una superficie es una superficie de discontinuidad entre rocas, pero pues aquí podemos decir es una grieta. Sí, mientras vemos el concepto de manera más formal. Sí, podemos decir es una fractura, es una ruptura que tiene un movimiento relativo por una parte hacia arriba, por la otra hacia abajo, y que con los principios que hemos visto nos sabemos que esta fractura tuvo que darse posterior a la depositación de esta y esta capa, pero esa falla es anterior a esta capa. Sí, porque no la está afectando, si se dan cuenta. Se queda hasta ahí, no la afecta. Por lo tanto, si yo quiero datar relativamente la falla con respecto a esta capa, tendré que decir que la falla es anterior a la depositación de esta capa. Bueno, antes de seguir, quiero que hagamos una cosa, a ver. Bueno, espero que en sus pantallas salga algo parecido a una encuesta. Digamos que podría ser un quiz, pero pues no es calificable, simplemente quiero saber cómo están entendiendo algunas de los conceptos que les estoy dando, ¿listo? Entonces, espero que salgan, espero aquí que respondan. Creo que en la pantalla tuvo que haberle salido alguna ventana. Si no, pues me dicen. Sí, señor, sí salió. Ya salió. Listo, entonces respondan. Ok. Perdón, ¿eran solo 2 preguntas o hay más? No, son solo 2. Ah, ok. Bueno, entonces veamos. Según Asher, ¿qué edad tenía la Tierra hoy en día? ¿Qué edad tendría la Tierra hoy en día? Esto es lo que tenía ahí el veneno, digamos. Tendría la Tierra hoy en día.
¿Qué ganó? 4004 años. Y justamente no, esa no es la respuesta correcta. La respuesta correcta es 6024 años. Sí, recordemos que lo que decía este arzobispo es que la Tierra tuvo origen en el año 4004 antes de Cristo, ¿sí? Y estamos en el 2020. Entonces habría que hacer esa suma, ¿sí? Entonces la respuesta correcta ahí era la primera, 6024 años. Para que tengan eso en cuenta, ¿no? Me interesa que tengan eso en cuenta porque incluso hasta yo me equivoqué en ese... Por mucho tiempo estuve equivocado con eso, ¿no? Yo decía, no, es que postulaban que la Tierra tenía 4004 años y pues, eso es mentira. ¿Qué edad tiene la Tierra según se piensa actualmente? Tiene 4500 millones de años, 4.5 billones de años. Ahí teníamos la B y la D, eran correctas. 13.000 millones de años es la edad que se le pone aproximada al universo, no a la Tierra. Así que tengan mucho cuidado con eso. 13.000 billones de años, 13.000 millones de años es lo mismo que decir 13 billones de años con lo que acabamos de decir hace unos minutos, ¿no? Entonces tengan mucho cuidado, 13.000 millones de años es la edad del universo y 4.500 millones de años es la edad que se cree tiene nuestro planeta. Entonces, vamos a ver ya vimos el principio de intersección. Bueno, faltan 5 minuticos. Que yo quiero comprobar una cosa. Vamos a ver quién está atento. Nuevamente voy a lanzar una votación. Si a alguien no le aparece la ventana, por favor me lo hace saber. Esa pregunta es muy chistosa. Muy chistoso. Claro, yo entiendo que, es que a las 7 de la mañana una clase pues, es bastante difícil, sobre todo si uno ha trasnochado o algo así. Pero pues también creo que es un esfuerzo que tenemos que hacer todos. Pues ustedes no tendrían, yo no tendría por qué decírselos, pero pues estas no son las diapositivas que yo utilicé, que yo he utilizado los semestres anteriores, los 2 semestres anteriores que he dictado. Ni siquiera es la estructura de la clase, ¿sí? Yo la cambié completamente y pues hasta anoche estuve hasta bastante tarde terminándolas, de tal manera que pudiera yo plantear una clase mucho más participativa, con material audiovisual, en fin. Entonces, pues claro, todos tenemos que hacer algún tipo de esfuerzo y yo trato de plantear la clase lo más, no sé, lo más dinámica posible. Pues también espero un poco de colaboración de parte de ustedes. Bueno, entonces creo que tuvimos como 4 o 5 personas que ni idea. Pero bueno. Yo creo que ya para la hora que tenemos, podemos dejar la clase hasta este punto. Nuevamente, muchas gracias por su tiempo. Yo sé que no es fácil estar a las 7 de la mañana conectado en una clase. Igual espero que la clase les haya ayudado, que haya sido lo suficientemente entretenida como para que la mayoría no se haya dormido. Y nos vemos mañana para continuar este tema, ¿vale? Y así termina nuestra segunda clase de geología. Chao, gracias.